Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Se cuenta entre el núcleo de sus profesores estrellas a nuestro invitado de hoy, que es Gustavo Nadalini, profesor universitario, investigador categorizado en la universidad, profesor de diversas materias jurídicas en el grado de la facultad, y profesor en mi maestría de la metodología de la investigación. Es un hombre que tiene una llegada notable con los alumnos. Es importante ver una clase de él, asistir a una clase de él por el resultado que se logra. Y ha logrado hacer de una materia difícil, ardua, poco comprensible, algo que a la gente le gusta capacitarle. Ese milagro, que es un milagro, todas las materias metodológicas para investigar hay que hacer un milagro, y lo ha logrado él con su personalidad y su saber, ¿no? Por tanto, yo quería tener hoy una charla, no procesar, sino para procesar. Quiero que hablemos de si es posible investigar en el derecho. No ya como alumno de una maestría para culminar la carrera haciendo una tesis, sino en la tarea diaria. Yo, que he tenido la suerte de ser juez muchos años y abogado muchos años, he tenido que investigar temas y buscar doctrina y doctrina extranjera y jurisprudencia y legislación comparada. Los abogados recién recibidos no están preparados de la universidad para hacer todo eso. Hoy es muy fácil buscar en internet y las cosas aparecen, pero todavía andan las bibliotecas abogadiles, las viejas colecciones jurisprudenciales de la ley, del derecho, de juris, yo he dirigido tantos años, de Zeus. Y no es fácil buscar un tema en el derecho, en el Zeus, ni en juris, porque además no hay repertorio de repertorios, porque además hay que saber buscarlo por el nombre del expediente, o por el tribunal, o por el dato preciso del tema, o del subtema, y no todo el mundo sabe manejar. Tampoco saben citarlo. Es notable como en un escrito judicial las citas se hacen mal. Además, por vieja costumbre pluralicia, se hace en el centro del escrito de enormes, largas citas de 4, 5, 6, 10 renglones que perjudiquen y dificulten la lectura. A mí se me ocurrió, primero preguntarle a Gustavo si los abogados también pueden aprender a investigar, de modo medio, y que no quiere hacer ninguna tesis. Simplemente se dedica a la noble e importante tarea de litigar. Digo que sí, por supuesto. Y yo no sé a eso, porque tengo carne propia, ¿no? Y entonces quiero girar esta conversación de hoy alrededor de este tema. Insisto, es un tema para procesar, pero que le va a hacer bien a los abogados que litigan. Entonces, mi querido Gustavo, esta es tu casa, es la maestría, así que te recibo con el afecto que sabes que te tengo, que todos te tenemos. Y al tiempo de darte la palabra, te voy a tirar una primera pregunta, ¿no? Suele decirse que el abogado no investiga, que en todo caso estudia. Esa es la frase común, ¿no? ¿Por qué está tan extendida esa idea de que el hombre o la mujer del derecho no investiga, sino que simplemente estudia? Te escucho con toda atención. Bueno, primero un gran saludo, maestro Adolfo. Emociona siempre escucharlo y entonces esta dedicatoria que me ha hecho, estas palabras absolutamente exageradas, que como siempre suelo decir, nacen desde el afecto, que yo agradezco enormemente, pero que hacen que esa objetividad se tambalee. Creo En mi caso que no el es honrado así, soy pero yo, bueno, te no lo aclaro, en mi solamente... caso no es así. Puede continuar. No, yo quiero decirlo porque el honrado soy yo, ser convocado a tener este diálogo es un privilegio y agradezco este privilegio, pero además agradezco de antemano a quienes puedan estar interesados en compartirlo con nosotros, quienes seguramente nos oirán, nos verán y ojalá que lo disfruten. La verdad que usted acierta muy bien, Adolfo. Investigar en derecho, lo dice. ¿Y por qué está tan extendida? Una idea que en verdad no solo está extendida, sino sumamente arraigada
Y lo que es más grave, no solo en la sociedad en general, sino en la sociedad jurídica en particular. Es decir, el hombre, la mujer de derecho han asumido, en gran medida, que en realidad en la abogacía no se investiga, que no es propio de nuestra disciplina esa exquisitez científica. Y esto no es cierto. Usted lo señalaba con mucha sabiduría. En verdad, el tema es distinguir conceptualmente. Si nosotros queremos hablar de investigación formal, absolutamente necesaria, legítima, y que de hecho realizan muchos hombres y mujeres de derecho, y que está absolutamente profundizada en otras disciplinas científicas, o si nosotros hablamos de investigar en un sentido más lato del término, es decir, no ya en el cumplimiento estricto de esas sofisticadas reglas que se exigen desde alguna usina que decide cuáles son los rasgos del saber científico, sino si nos estamos involucrando en un objeto de estudio, como en este caso el de la abogacía, desde otro lugar, pero también con un fuerte grado de profundidad. Y entonces, claro, pareciera que decir que el hombre o la mujer de derecho simplemente estudia y que esto no significa investigar, resulta jerárquicamente un minusvalor. Es decir, es devaluar la labor abogadil pensar que en el estudio cotidiano, minucioso, profundo, complejo que se realiza, de la diversidad de elementos que conforman el fenómeno jurídico, uno no está realizando de alguna manera una indagación tan meticulosa, tan medulosa, que en definitiva debe ser entendida como un proceso de investigación. Yo creo que en derecho se investiga y mucho. Investiga el abogado de pie, investiga la abogada que asesora en alguna oficina del Estado, investiga el hombre en el tribunal, el juez. Es decir, hay una investigación absolutamente extendida en el mundo del derecho. Ahora es cierto también, esta no goza del reconocimiento colectivo, es decir, social en general, científico en particular y abogadil específicamente. Investigan los químicos, los físicos, Claro, los pero médicos. Adolfo, a ver, Adolfo, este es un tema nuclear, es decir, es central, porque yo quiero decir esto, en realidad, nuestro objeto de estudio, el derecho, es varias veces milenario. Y a pesar de esa alongada vitalidad, no ha logrado posicionarse, incluso como otras disciplinas, que más jóvenes en la historia han obtenido y han ganado un territorio de reconocimiento en su estatus científico mucho más elevado que el de la abogacía. Entonces, claro, el Por problema ejemplo, es, ¿cuál te referís? Por ejemplo, ¿cuál? mira, mire, a ver, si yo, basta con mirar los medios de comunicación, aparece un copete sobre un descubrimiento vinculado, ahora que estamos en tiempos tan particulares y extraños, con una vacuna en el mundo de las ciencias médicas, y hay un consenso colectivo. Primero, hay una tendencia a darle crédito a ese producto científico. Y segundo, hay un consenso absoluto acerca de que eso es valioso, de que eso es hacer ciencia, que en todo caso allí deben ir direccionados los recursos, y lo que sucede en otros haceres de la vida humana, como puede ser el mundo del derecho, en realidad no merece tal criterio. En todo caso, es una cuestión distinta que tendrá que ver con un oficio, con una técnica, con una práctica, pero que no entra al cenáculo, a esa mesa, digamos, reservada del saber científico. Y esto durante mucho tiempo fue entendido así. Yo creo también que compartamos esta idea. El derecho no siempre fue concebido como una ciencia. Y al no serlo, carecía de ese estatus, de esa consideración, y por lo tanto no le eran aplicables ni los criterios valorativos de tal, y tampoco le eran exigidos los rigores científicos para su estudio, como le son exigidos para otras ciencias. Las llamadas ciencias formales o ciencias duras, la lógica, la matemática, la química, pero también algunas, como la filosofía, son las que han determinado cuáles son los criterios que hay que seguir para poder decir que estamos haciendo ciencia. Y esos criterios le quedan estrechos al hombre y a la mujer de derecho. A la abogacía le resultan caminos muy angostos y difíciles de transitar, porque nuestro objeto de estudio y nuestra disciplina es diversa, es múltiple. No tenemos un objeto único en el cual acordemos cuál es su contenido, cuál es su alcance. Y esa diversidad, indudablemente, que yo creo hace más rica a nuestra disciplina, sin embargo, desdibuja o pone en crisis aquellos principios rígidos de aquella, si se quiere decir, academia científica,
apadrinada históricamente por las ciencias formales o por las ciencias duras, a la que nosotros recién, abogados en el siglo XIX, fuimos invitados, secundarios, derivados de la sociología, fuimos invitados a compartir. Y a compartir significó aceptar las condiciones ya preestablecidas de ese saber científico. Es decir, no poder rediscutir para consensuar nuevos cánones investigativos. ¿Usted quiere ser una ciencia? Pues entonces, para que su conocimiento sea científico, usted tiene que respetar esto, esto otro y esto otro. Esto es lo que legitima su saber como saber científico. Claro, y eso es un tanto contradictorio con lo cotidiano que nos pasa en la abogacía. Esto me parece, Adolfo, que tiene mucho que ver con esa presunción extendida de que el hombre o la mujer de derecho apenas si estudian, pero están en su mayoría lejos de hacer ciencia. Oye, entonces hay una tensión, ¿no es cierto?, entre las nociones de abogacía y ciencia jurídica. ¿Impacta en su caso la posibilidad de llevar adelante tarea de investigación en eso? ¿O eso en eso? Así, absolutamente de acuerdo con su reflexión. Claro, porque en realidad es una tensión a estos fines que estamos conversando nosotros, pero que no debiera ser tal. Porque yo en realidad ciencia jurídica y abogacía los puedo admitir o visualizar como aristas, como flancos de un mismo efecto o objeto. Probablemente cuando hablamos de abogacía pensamos en un sentido más práctico, ¿no?, del ejercicio del derecho en sus distintos niveles de realización. Y cuando hablamos de ciencia jurídica hablamos fundamentalmente del estudio de su objeto, reservado a determinados escenarios, digamos en un sentido amplio también fundamentalmente académicos. Entonces, como el grueso de los actores del mundo de la abogacía, los operadores jurídicos, ¿no?, utilizando una expresión tan difundida y tan aceptada, en realidad ejercen la abogacía, insisto, en cualquiera de sus incumbencias, ¿no es cierto? Jurisdiccionales, jurisdiccionales, administrativas, de litigio, pero ejercen la abogacía, quedaría la ciencia jurídica como un espacio reducido para aquellos que en definitiva, laboratorio mediante, biblioteca diríamos nosotros mediante, no salen al extramuro del escenario real, sino que proveen de material conceptual, hasta si se quiere dogmático, sin entrar en discusiones epistémicas sobre eso, y entonces ahí puede darse esa tensión. Es más aceptable para el concepto de ciencia pensar en investigar en ciencia jurídica que en abogacía entendida como una competencia práctica. ¿Se comprende? Es decir, ahí está la tensión posible que usted bien advierte. Oye, has dicho que nuestro laboratorio es la biblioteca, ¿no? Y tenés razón, ¿no? Ahí Sí. tenemos todo, pero también es la vida. Sobre todo cuando es el juez el que está investigando. El juez sin estaño, sin vida, sin noche, es un juez diferente del que la tiene. Es una frase muy conocida de Carlos Pellegrini, cuando le proponían a un ministro y él no quería nombrarlo, ¿no? Dijo una frase dura. Y el doctor, ¿y por qué no? Y le falta quilombo, dijo él, ¿no? Diciendo que le falta noche, que le falta estaño. Claro, claro. Y yo he visto, lo he visto en la judicatura, cuando yo he estado trabajando en mi juventud en fuero penal, he visto jueces penales conocedores de la vida y jueces penales ausentes. Eran jueces diferentes. El juzgamiento es distinto. Y puedo contarte, no ahora, pero muchas cosas que me impactaron grandemente, ¿no? El buen juez Mañó, que es el que genera el estado de necesidad, absolviendo a quien rompe el cristal de una panadería para alimentar a una niñita muerta de hambre, es un hombre que se supo la vida, que supo de la vida, que la aprendió a la vida. Oye, qué importante esto, ¿eh? Vos me has dicho que el derecho es una ciencia. ¿Lo es realmente? Sí. Yo creo que sí, yo estoy convencido que sí, porque en realidad aceptamos como ciencia aquello que tenga un objeto propio de estudio, que tolere transitar cierto método como camino,
para llegar a un determinado propósito o objetivo, que está preñado, diríamos, de un tecnolecto, de un lenguaje específico, que tiene proyección de divulgación, es decir, que tiene hambre de proyectarse, de divulgarse, de ser publicitado. Y me parece que todo esto es así en el derecho. Por tanto, yo creo que sí, que el derecho es una ciencia, y por eso es que el derecho debe también aceptarse como tal, y a partir de allí debe reconocer, esto también se ha dicho, nobleza obliga, que debe honrar esa categoría. Y entonces, aun cuando yo creo que el hombre y la mujer de derecho investigan cotidianamente en el estudio del caso, de la norma, de las circunstancias, creo también que hacer investigación formal, que es otra manera de investigar, puede que sea, en muchos casos, una deuda pendiente también para el derecho. Entonces yo creo que sí, que el derecho es una ciencia. Insisto, es una ciencia a la que le ha costado mucho adquirir ese estatus. Se nos mira de costado todavía. Yo quiero que esto sea dicho, aún a pesar de, es decir, sin malas intenciones, yo diría sin dolo, por parte de los especialistas de otras disciplinas. Hay que estar, por ejemplo, en una mesa universitaria, no digo en la endogamia de la carrera de Derecho, digo una mesa universitaria donde conviven decenas de carreras, de disciplinas, de ciencias, hay que estar y hay que ver que allí hay una suerte de temperatura ambiente, casi le diría aceptada implícitamente por todos los que estamos allí, atávicamente concebida, sobre dónde está la ciencia en cada uno de los que están allí y dónde no, donde hay una ciencia advenediza de menor jerarquía. Y eso es cierto. Hay esa Nos presunción miran y desde hay arriba, ¿no? Nos esa menoscaban. sí, sí, hay un paladar negro al que le cuesta tolerar, porque yo, miren, ¿sabe? Una de las primeras cuestiones que nos discuten es, ¿pero cuál es el estudio, el objeto de estudio de ustedes? Porque yo sé, mire, acá en medicina estudiamos el cuerpo humano, que es el mismo, ¿se da cuenta? Podrá haber diferencia, pero usted acá en la Argentina o en Sudáfrica o en Angola o en Canadá tiene esto. Este es el cuerpo. Ahora, usted cuando me dice derecho, ¿qué estudia? Me dice. Este que es el fórmula química, no está con una pipeta en el tercer subsuelo de un laboratorio, a lo mejor no pronuncia vocablo, durante 4 mañanas hace 7 sílabas, pero el mundo lo bendice y está ciencia, y yo celebro que lo esté haciendo, de hecho lo está haciendo. Pero tiene claro que el objeto es eso, y sobre ese objeto claro, concreto y único, orbitan todos los que investigan y estudian en esa disciplina. Nosotros tenemos una diversidad tan rica y variada, que usted lo ha dicho recién, maestro, con mucha claridad, que es la vida. Ahora, negarle al derecho la calidad de ciencia es negarle a la vida la jerarquía que tiene. Si nosotros seguimos haciendo y creando conceptos reñidos con la vida real, hacemos masturbación, ¿comprende? Jurídica. No hacemos realmente perdóneme, pero no hacemos realmente investigación. Hacemos otra cosa. Oye, a ver, yo creo que nuestro objeto de conocimiento es la interferencia intersubjetiva, que es una cosa muy puntual que se da permanentemente. Ahora, yo cuando estudié Introducción al Derecho, 70 años atrás, 60, qué sé yo cuánto, yo aprendí que el derecho era una ciencia. Además, era un punto clave en el examen de introducción el decir que era una ciencia por A, B, C, D, ¿no? Como está diciendo vos. Hoy, no sé, media centuria después, no estoy tan seguro. Y si me preguntás en serio, yo diría que no, ¿no? Porque el conocimiento científico, yo encuentro que auténtico, en ese que nos menoscaba a nosotros, yo encuentro que tienen todos una misma exacta respuesta ante un mismo problema, en todo tiempo, en todo lugar y para toda persona que está actuando. 2 más 2 es 4. Acá, en la China, hace 2 años y el año que viene. Pero en derecho 2 más 2 no es 4. A ver, si yo digo 4 son 2 y 2, no 2 más 2, 2 y 2. La fórmula, el matemático me responde 4 de inmediato, porque no tiene otra forma de entenderla la fórmula. Pero la podemos decir, según, ¿cómo que según? Sí, 2 y 2 puede ser 4 o puede ser 22, según cómo usted agrupe los números. Con lo cual, entro yo a una ciencia interpretativa. Y lo que es interpretativo es consultivo y es contestativo.
Es decir, lo que para el juez A, esto es compraventa, para el juez B no lo es, y para el juez C puede ser donación o buzón. Y esto me parece que es lo que nos está demostrando nosotros ante la vista de los demás. Por eso Sí, es que no damos una respuesta nosotros ante los químicos, los físicos, etcétera, ¿no? por supuesto, así dicho, es una lectura casi como abogado del diablo, diría que es impecable su argumento. De nuevo, Contestámelo. el tema es, no, Demostrarle que porque no de estoy nuevo, el tema equivocado. es qué definimos, claro, de nuevo, el tema es qué definimos como ciencia. Porque para que algo sea ese algo, tenemos que acordar primero qué características tiene ese algo. Este es el asunto. Si nosotros decimos que lo único que puede ser científico es un objeto permanente, inmutable, más o menos rígido, entonces, indudablemente, estamos sacando del escenario de la ciencia a una enormidad de disciplinas, no solo al derecho. Ahora, si nosotros admitimos que el derecho es un producto cultural, sin duda, parido por la vida misma, históricamente, por sociedades diversas, y que por lo tanto su objeto no tiene por qué ser uno solo, y además puede variar dinámica, permanentemente en el tiempo, y que eso no desmerece la posibilidad de abordarlo con el mismo rigor con que abordamos esto otro, entonces la respuesta puede ser diferente. Esto que nos costó tanto, Por y que yo tanto, en decía la hace un rato, política es hasta una ciencia. es una ciencia social. En realidad, Y la en el esquema de filosofía las es una ciencias ciencia. sociales, Y la sin filosofía duda, puede pero ser además una la ciencia. filosofía está catalogada como una ciencia formal históricamente, mucho antes que nosotros, como la matemática. Es decir, con la filosofía no se han metido, la han aceptado como una ciencia, como la lógica. Es decir, pero el asunto es que lo que nos ha costado no solo a nosotros, sino a todo ese menú, a ese elenco de ciencias que hoy llamamos sociales, la política, la historia, el derecho. Claro, lo que nos ha costado, entre otras cosas, ha sido consecuencia de esto que usted señala, de la diversidad, de la disputa incluso al interior de nosotros mismos. Es decir, esto que usted dice, 2 más 2 es 4 acá y en China, hace que a nosotros nos miren, digo, a los hombres y mujeres del derecho, como una raza de la que hasta sería difícil Diferente. depender como científicos. Porque en esto de que la diversidad puede derivar, no solo en interpretaciones, sino que, si hablamos de ciencia, en verdades provisorias, pero verdades al fin, absolutamente distintas, según la hijuela, usina o atril desde el que se hable, claro, genera cierta preocupación en el afuera. Ahora, fíjese, es por eso que, por ejemplo, es muy difícil explicarle a un hombre común que no es tan sencillo que si a alguien la bicicleta, el que lo ha hecho tiene que estar 7 años preso. Usted y yo, y todos los que nos oigan, probablemente sabemos, que hay una enorme diversidad de factores que llevan, como el ejemplo que usted daba hace un rato de la hogaza de pan robada para darle de comer a una niña, a una cantidad de interpretaciones. Y esto nos lo cuestiona el otro científico, el otro en tanto científico, y nos lo cuestiona también la sociedad en general, desde el saber vulgar, el no científico. Por eso a mí me parece importante que los hombres y mujeres del derecho seamos conscientes de la enorme tarea que hacemos. Tenemos que hacer no una defensa, si se quiere, parcial, partidaria. No. Tenemos que ser valorados, pero nosotros mismos tenemos que valorar aquello que hacemos. Es ingrato porque en nuestra tarea investigativa y de estudio, probablemente en la mayoría de los casos lo que se produzcan son respuestas distintas. Y el grueso esperaría una única respuesta posible para dejarlos dormir en paz. Y eso no es posible en una disciplina como esta. Si nosotros no partimos de saber eso, y de saber que eso nos acarrea el costo de cierto desprecio, esto dicho con minúsculas, ¿no es cierto?, respecto a nuestra entidad y a nuestra estatura científica,
entonces estaremos frustrados y nos sentiremos tentados probablemente a decir esto que usted me decía hace un rato. ¿Sabes qué pasa? Nosotros no hacemos ciencia. ¿Para qué peleamos para que se nos reconozca como ciencia? Hacemos otra cosa, vaya a saber qué. Pero dejemos que haga ciencia el bioquímico, que con su pipeta un día diga que descubrió la vacuna contra el cáncer. Y está muy bien. Ahora, fíjese una cosa, Adolfo, y todos los que nos están oyendo. ¿Qué vocación primaria, tal vez necesaria, tiene el hombre común de creer en el saber científico? Yo le voy a dar un ejemplo. Usted lee en una revista ociosa, cualquiera, sí, de bar, de peluquería, una nota diciendo que no se sabe en qué aula de la universidad de qué país se ha descubierto que el té de mandarinas produce efectos benéficos al colesterol. Y la gente lo cree, no solo lo cree, lo difunde, lo proyecta, lo repite y agota los cajones de mandarinas a semana, sin preguntarse de ninguna manera sobre la fuente. Es decir, hay hambre de saber científico. Hay hambre de certidumbre, en realidad, yo creo. Y sucede que nosotros pocas veces le podemos dar al hombre común esa certidumbre. Nosotros podemos decir tal vez, es el 2 y 2 que dijo usted hace un rato. El vamos a ver. Pero oiga, doctor, yo tengo razón, sí, pero habrá que ver si el otro lo cree. Puede decir ni o puede ser yo. Ni sí ni no, ni. Claro. Y puede ser sin, y puede ser noi, y puede ser nis, y puede ser todo. Todo. Este es el asunto. Pero a mí me parece, Adolfo querido, que esto nos hace más atractivos. Claro. Es decir, a los que hemos abrazado vocacionalmente la abogacía, el derecho, nos hace más atractivos. Esto es lo que yo creo. Y más entretenido Esa nuestro diversidad trabajo. creo que nos alimenta. Y más entretenido nuestro trabajo, que nos hace pensar en soluciones que no pensaríamos en el 2 y 2 son 4. A ver otra cosa, Adolfo. Oye. Perdón, seamos honestos en esto. No vayamos a creer tampoco que a las ciencias formales o duras que nosotros o naturales, que honramos, y está bien que lo hagamos, les vamos a encontrar siempre respuestas únicas. Yo puedo reunir a 7 médicos especialistas y pueden tener opiniones diversas sobre un mismo fenómeno. Claro, lo que pasa es que la medicina no es una ciencia, es un arte. Bueno, entonces... Entramos otra vez sobre el valor de la palabra ciencia, ¿no? Y claro. Pero cuando se da cuenta. 7 diagnósticos diferentes de una misma enfermedad. Bueno, pero ahí está el tema. Bueno, ahora, a ver, aquí nos metemos con otro problema, ¿no? Hablamos de la subjetividad que está imperante en varios de las esferas del labor abogadil, igual que de la médica, que va a decir, ¿no? Esa subjetividad extrema atenta contra la posibilidad objetiva de hacer una investigación seria. Mire, es excelente lo que usted pregunta porque en realidad está en el meollo de la cuestión. Yo creo que no, por 2 razones. ¿Cuál es el valor real de la objetividad? ¿En qué medida es posible una objetividad ideal? Cualquier producto de estudio, de investigación, etcétera, que realice un sujeto es por su sola fuente una construcción subjetiva. Y partamos de ese concepto, ¿sí? En filosofía, en donde usted quiera. Ahora, indudablemente, esa mirada diversa, inevitablemente subjetiva, yo creo que es atentatoria de la posibilidad de hacer ciencia cuando es deshonesta. ¿Sabe qué quiero decir con esto? Cuando usted no investiga realmente, sino que usted lo que hace es forzar construcciones de saberes con una pretensión parcial. Lo digo de otra manera. Si yo le estoy diciendo, por ejemplo, a un tesista, y esto no está solo dirigido a ellos claramente, pero por ejemplo, alguien que quiere hacer una tesis, usted formuló esta hipótesis, ¿sabe? Que es una presunción. Una hipótesis es eso, está debajo de la tesis, hipo, ¿no? Usted presume, usted afirma esto, pero no lo sabe. Y lo va a probar a través de un estudio investigativo, metodológicamente realizado. Muy bien. Ahora, si usted, en vez de dar cuenta de todo lo que halló, recorta, parcela, desplaza y oculta parte de lo hallado y descubierto, para quedarse solo con aquello que alimenta el agua de su molino, usted no es honesto. Y ahí esa subjetividad, que más que subjetividad es trampa,
es lo que atenta contra la posible objetividad. La objetividad en ciencias sociales, mi querido Adolfo, y en particular en derecho, a mi humilde criterio, la objetividad es una explícita, ética y honesta puesta en valor de todas las versiones posibles de aquello que me interesa en tanto objeto de estudio. Allí tengo la objetividad. Cuando yo puedo mostrar, por ejemplo, en materia de llevarlo a su terreno sin tocarle ninguna de sus cuerdas tan vitales, el garantismo, poder mostrar todo lo que puede decirse respecto a eso y no solo quedarme con esto como única verdad científica. Allí la subjetividad no tiene por qué ser criticada, no tiene por qué ser un disvalor. En todo caso, allí la subjetividad lo que dice es, yo asumo esta posición argumentadamente en esta multiplicidad de posibilidades que me ofrece el estado de la ciencia del derecho en este momento sobre tal tema. Por eso, mire, Adolfo, es lo mismo que el tema de la creatividad. Se tortura a un maestrando, a un doctorando, a un estudiante, pidiéndole originalidad en el tema. ¿Sabe qué pasa? Si yo equivoco y con originalidad quiero decirle que me descubra el sexo de los ángeles, es decir, la piedra de Harry Potter, ¿no? La filosofal, que es el santo grial, entonces yo estoy diciéndole prácticamente que nadie podrá investigar nada. Eso es Yo una por estupidez originalidad lo que le tengo que... de las universidades. Absoluta, gigantesca, Adolfo, pero se insiste mucho con eso. Y se rechazan propuestas por eso. Cuando en realidad lo que importa es con qué creatividad y profundidad el sujeto aborda ese objeto, que otros han abordado mucho antes. Porque sabe que, creo yo, investigar en muchos casos es una tarea, es cierto, hay muchos tramos del camino que son en soledad, pero en última instancia siempre investigar en derecho es una tarea colectiva, siempre, porque usted investiga sobre un patrimonio cultural preexistente. Usted investiga también, no solo lo que otros han dicho, lo que otros han creído, lo que otros han creado, y usted aporta con su demanda, con su sentencia o con su tesis, usted aporta a ese patrimonio común. Entonces, pedir objetividad 100% es prácticamente pedir que quien, y aún así yo creo que tampoco sería posible porque alguien lo ha programado, que quien diga sea un robot. Es quitarle lo más rico que tiene el sujeto en tanto actor de la relación cognitiva, es decir, de la relación de conocimiento, que es su variedad, su diversidad, su propia vulnerabilidad de sujeto. Ahora, insisto con esto, lo que no puede suceder es que ese sujeto atente dolosamente contra el compromiso honesto y ético que tiene que hacer a la hora de exponer los resultados que ha encontrado. Lo otro es argumentar parcialmente y es legítimo en algunas aristas de nuestras incumbencias. Yo tengo que alegar a favor de un cliente, yo tengo que hacer eso. Es otra cosa. Oye, has dicho una cosa importante, a la cual sobre añadir otra ya referida a la maestría, ¿no? Hay universidades, en algún momento hemos tenido nosotros en la nuestra esta exigencia, que piden una tesis de no menos de 500 páginas. A mí me parece un despropósito, ¿no? Otra de las... A ver, Paul Taborí escribió un libro maravilloso que se escribió La historia de la estupidez humana, con un prólogo de Richard Armour que valía tanto como la obra, ¿no? Y él se dedicó a la estupidez del derecho, al juzgamiento, al pensamiento, al sexo de los ángeles, al juzgamiento de los lechones, al juzgamiento de los muertos de la Inquisición, ¿no? Escribir 500 páginas, y si no, no vale. Es una tontería en sí misma porque, a mi juicio, la más importante tesis escrita en el mundo ha sido la teoría de la relatividad, de Albert Einstein, que tiene 76 páginas. ¿Sí? ¿Qué más que eso? Revolucionó el mundo, cambió el eje del mundo, ¿no? Es decir, estamos pidiendo tonterías, ¿eh? Porque estamos gobernados por gente que no entiende el tema y que nos gobierna de cualquier forma. Bueno, yo sé meter esto porque me parece importante. Yo en la maestría nuestra no les pido Pero es que lo es. de alguna manera. Además, no hay quien las lea después, ¿no? Lo es y lo comparto. No hay quien bueno, esa es otra, pero lo que usted dice es importante. Lo es y lo comparto, Adolfo. Primero porque es una exigencia absolutamente es cáscara, es decir, es una exigencia, un exceso de forma simplemente por el prurito, por el hecho de
de un pregón que parece más interesante por lo que propone. Pero además es cierto que no hay quien lo lea. Otra gran hipocresía, ¿no? En un tiempo del conocimiento en el que no hay tiempos. Entonces, obviamente, muchos, aún desde su mejor buena fe, no pueden acceder permanentemente a llegar a ver en detalle todo lo que se produce. Entonces hay que hacer en eso también una consideración. Usted decía hoy hace un rato, Internet ofrece posibilidades y facilita. Ciertamente, hay algunos metodólogos que hablan de que, ojo, no hay que ser interactuados por la red, sino ser interactuantes. Esto que usted decía antes, a lo mejor en una colección como Zeus, ahora también hacerla en esto. Es decir, cómo buscar y qué. Y no quedarme solo con las primeras 70 respuestas que me da el buscador en función de la voz que yo coloqué para hacerlo. Es decir, es ser un interactuante en un mundo más complejo, donde la información está mucho más extendida, distribuida y masificada, pero también es mucho mayor cuantitativamente hablando de la que existía, es decir, en el pasado no tan remoto. Ahora, fíjense que es interesante esto, porque yo tengo un asunto siempre interesante de hablar, me parece, o de estudiar mejor, acerca del peso que tienen las fuentes. Porque solemos decir a veces con los alumnos, sobre todo en posgrados, como en esta maestría, ¿no?, que usted dirige, ¿cuál es el peso, por ejemplo, de la doctrina? A ver, cuando a uno le piden hacer, para hacer una buena investigación, un relevamiento de toda la fuente bibliográfica existente, es decir, esa pretensión por sí sola es imposible. Es absolutamente inalcanzable. Es idealizada desde el vamos. Porque eso significaría recorrer el artículo que en la web tal subió el jurista de Neuquén, que no sabemos el nombre, y no solo la doctrina que es. Ahora, sin embargo, la propia usina que exige criterios de tal rigurosidad, luego se ve más o menos satisfecha, ¿no es cierto?, por el recorrido, el relevamiento y la sistematización de las escuelas corrientes más o menos notorias, de mayor estatus, reconocimiento, prestigio, citas de autoridad y demás, decimos respecto a esto. Y esto se repite en el tiempo, y en el mundo del derecho es muy particular esto, porque en definitiva nosotros lo hacemos desde el grado cuando les indicamos a los alumnos cuál es el libro con el que tienen que estudiar tal asignatura, y formateamos indudablemente parte de su cráneo en función de ese material. Y le decimos que y el alumno aún cuando quiera resistirse, probablemente termine viendo el mundo de esa parte del conocimiento jurídico desde aquellas fuentes que nosotros le hemos provisto. Y esto se reitera Eso es el tiempo, inevitable, eso es editoriales. inevitable, ¿eh? El primer contacto con un Pero tema no es Adolfo, inevitable. Es tu anteojo. pero yo le voy a dar un ejemplo con usted. Lo suelo hacer conmigo, pero no me atrevería aquí. Usted lleva un artículo de Procesal a la editorial X, elija la que quiera. Y luego un joven, no sé, Marcos Menéndez, no conoce nadie, con otro artículo también sobre Procesal. Es probable que la editorial a usted se lo tome con certeza de publicación, sin leerlo, por razones obvias. Y al joven probablemente no se lo publiquen nunca. Quiero decir que esto es con una independencia a priori del valor per se de la obra. Entonces, cuando nosotros hablamos, hablando hace un rato, claro, ¿qué exigencias formales tenemos? Si 500 páginas, y cuál es el tono de relevamiento. Bueno, digo, tenemos que hacer un sinceramiento. En lo exploratorio, que es una de las bases de la tarea investigativa, ¿qué es lo que seleccionamos? ¿Qué es lo que sistematizamos? ¿Qué es lo que sintetizamos? Esto es un poco la idea, ¿no? O ya has metido en la charla la palabra método, ¿no? ¿Te parece que es imprescindible establecer y acreditar una metodología determinada, seria, para establecer o para legitimar una tarea de investigación? Primero, sí lo creo, pero además de esto estamos atrapados en el sí desde que aceptamos ser reconocidos como ciencia. Porque uno de los cánones del conocimiento científico es que sea metódico. Esto es, nos guste más o menos. Yo siempre se los digo a los abogados, a las abogadas, en conferencias, en charlas, a los estudiantes, a los maestrandos. Les provoca cierta resistencia porque lo que uno querría hacer es estudiar profundamente, investigar de un modo más anárquico, más informal, y producir a partir de ello. En realidad, el método es una condición que nos impone la usina
de la ciencia para seguir perteneciendo a ella. Y está bien, porque el método significa nada más que esto. Es acreditar el camino que yo seguí para llegar a tal resultado. ¿Qué herramientas utilicé? ¿Qué técnicas? ¿A qué fuentes apelé? Es eso. Ahora, si por método entendemos un canon rígido que debe ser este y no otro, ahí lo que tenemos es una anteojera tremenda, por supuesto, absolutamente minúscula respecto a lo que podemos entender por investigar y por hacer ciencia, ¿no es cierto? Es más, en los tiempos que corren hablamos ya de multiplicidad de métodos, nadie se queda solo abrazado y exigiendo el seguimiento de un único método, qué sé yo, para hablar de los tradicionales, cualitativo o cuantitativo, porque si uno los mezcla en el pasado se entendía como pecado, ¿no? Era como una especie de rojos y blancos. Esto no es más así, por suerte. Entonces digo, método sí, porque es la forma de legitimar mi resultado. Es decir, yo acredito que llegué a este resultado habiendo seguido tal camino, habiendo utilizado tales herramientas, habiendo apelado a tales técnicas. De esa manera, el otro, en tanto par, no me puede discutir la legitimación de mi producción. Me podrá discutir el contenido, es decir, no estar de acuerdo, no compartirlo, pero no podrá discutirme el estatus científico de ese conocimiento. Y eso me parece que de por sí es bueno. Lo demás es opinión. Lo demás tiene en todo caso, a ver, aroma de ensayo, que es muy valioso. Es muy valioso. Pero hay esa tentación a veces, ¿no? El hombre y la mujer de derecho, de sé y como sé escribo, y de pronto lo que usted ha escrito es brillante, y es muy bueno y es esclarecedor. Y hasta le diría que tiene una proyección útil mayor que la de aquella tesis realizada por aquella joven que está hace años investigando en el laboratorio de biblioteca. Pero la verdad es que solo bendice con la adjetivación de científico un producto de conocimiento que haya atravesado un método que se pueda acreditar. Ojo, Adolfo, hay que saber qué quiero investigar, qué tipo de investigación hacer. Yo quiero hacer investigación básica, me quedo en el intramuros del laboratorio y le proveo al otro elementos. A ver, usted y todos conocemos una cantidad de juristas que no hacen un ejercicio de la abogacía por fuera de esos muros de laboratorio o biblioteca. Podemos analizar, reflexionar, valorar en más o en menos eso, pero no lo hace. Proveen información, proveen, digamos, elementos que luego en todo caso los otros utilizan como herramientas de trabajo para el ejercicio de su profesión en otros escenarios. Entonces podemos hablar de investigación básica. Y la otra es la investigación aplicada o práctica. Es decir, yo lo hago con intención de, te propongo este nuevo artículo al texto de la ley, te propongo esta nueva forma de organizar el tribunal en el fuero laboral para que las cosas funcionen de tal manera, te propongo este análisis de casos. Bueno, entonces, ahí hay otra proyección. Esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, siempre le digo. El que va a investigar tiene que tener en cuenta qué es lo que quiere proveer. Usted quiere proveer conceptos, usted quiere proveer materia básica o usted quiere proveer herramientas concretas ya, para que el otro aplique en la cancha, ¿no? En el territorio, en la arena. Entonces esto también determina lo metodológico. Vos sabés, cuando yo estudié Derecho, cuando en mi época no se estudiaba Derecho, la materia metodología no existía, ninguna. Ni No. metodología de la investigación, ni de la interpretación de la ley, no sabía qué era la hermenéutica, no se sabía la palabra metodología. Cuando yo me topé con la dirección de la maestría, me encontré con la materia impuesta por las normas de CONEAU de metodología de la investigación. Yo no sabía qué era eso. Bueno, anduve a los tumbos con las asignaturas, tuve algunos buenos profesores, algunos que solamente empezaban a hacer una fichita para seguir un apuntecito de una libro escrita. Hasta que hace muchos años ya, la universidad promocionó la presencia de un metodólogo, hablo de Juan Zamaja, ya fallecido hace muchos años, y se hizo en el recinto de la universidad, se hizo un curso, en el cual había 60 o 70 personas, y por derecho fuimos 3 personas, Andrea Meroy, que siempre está dispuesta a hacer estas cosas, su marido, Mario Chumé, y yo. Yo llegué para ver qué era eso, y me tomé el curso completo de metodología dado por Juan Zamaja y me deslumbré.
porque además aprendí que existía un método ternario para investigar, no era solamente de la regla al caso, del caso a la regla, sino de los rasgos del caso hacia la regla. Y entonces le invité a almorzar me hice amigo de él, un hombre más o menos de edad, un poco más joven que yo. Y al final terminé contratándole y lo nombré como director, como profesor de la carrera, hasta que se murió. Y yo tuve la suerte de hacer una filmación completa de todo su curso, con 30 de clases de Samaja. Y cuando se murió Samaja, con el notable esfuerzo que él hizo metodológico para mis alumnos, otra vez a los tumbos, hasta que encontré que la materia se había, con alguien que puse al frente de esto, se había convertido en un cuello de botella. En la maestría era en metodología, no en procesar. Nadie entendía que la metodología era para hacer la tesis de procesar, que no era para... Bueno, tuve que buscar la forma y gracias a Dios te encontré a vos. Es uno de los pocos aciertos importantes en mi vida académica, haberte encontrado a vos. Y yo sé que mi maestría cambió a partir de vos, porque de un promedio deleznable que tenía en la relación maestrando-magíster, que me daba un 3-4%, hoy tengo casi un 20%, ¿no? Que no solamente porque se les enseña adecuadamente, sino porque los pinchamos. Insulta, che, dijo usted, yo los insulto, les digo de todo, porque es la única forma que tenemos de crecer en la maestría, crecemos con los recibidos, no con los terminados Sí, de la claro. carrera. Y a mí eso me cambió la vida, ¿eh? Ahora entendí de la importancia de la materia y me felicito de haberlo hecho. También le hice, yo tampoco estudié epistemología, no sabía qué era eso cuando largué mi maestría. Y yo lo puse al frente de la clase, aquí fue mi profesor de sociología, por supuesto profesor de profesores de filosofía, hablo de Ariel Álvarez Gardiol, inolvidable personaje de mi maestría. Y yo durante un año y medio le asistí a todas sus clases de epistemología, hasta que a los tumbos aprendí de qué estamos hablando, ¿no es cierto? No diré que yo fuera una clase, Sí. pero entiendo de qué estamos hablando, ¿no? Y me parece No es importante, por eso, sencillo el tema. ¿eh? Por Que eso no es yo, sencillo, es que es cierto, no es un tema sencillo. además le cuesta a todo el mundo, ¿no es cierto? Por eso yo esta conversación la tengo, porque le quité la importancia al tema, realmente. Y ahí la pregunta que Mire, te Adolfo, hiciste, no, perdón porque quiero decir dos. Primero, por supuesto, volver a agradecerle los conceptos porque yo creo que en realidad no es así, pero lo dejo y lo agradezco porque también hay que saber recibir y el elogio veniendo de quien viene, yo lo valoro enormemente y me emociona. Pero quiero decir esto respecto al método, porque parece que es algo así como el viejo tema de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Yo que trabajo en metodología, digo lo que le voy a decir, pero me parece que es la mejor manera de enaltecerlo y no de cubrirlo de un aparente valor que luego termina siendo esto, un obstáculo a que el otro no disfruta, sino que además mira con desconfianza. Entonces digo, en este esquema yo sostengo que el método es una herramienta que está al servicio y no puede ser el eje de la cuestión. Es equivocarse absolutamente cuando uno pone el acento en el cómo, ¿no? Antes que en el qué o en el para qué. El cómo, que es el método, lo dicen muy bien varios, no es un invento mío, es elegir las herramientas adecuadas para llegar al destino. Usted puede ir a la ruta, en auto, en camión, en bicicleta, en monopatín, puede ir en canoa por el arroyo que va paralelo a la ruta. El tema es cuál es el camino y a partir de allí cuál es la herramienta, cuál es el proceso, el procedimiento en definitiva, para llegar a la meta, que esto es método, ¿verdad? ¿Cómo llegar a la meta conociendo? Entonces, yo coincido porque creo que debe ser así. No porque el método no tenga que ser importante. Insisto con lo que dije hace un rato. Es condición para poder darle a nuestro conocimiento la característica, la legitimación de científico. Pero no puede ponerse el carro adelante del caballo.
A ver. Es decir, enarbolar la idea del método como la condición principal nos corre el eje del asunto. El eje siempre es el objeto de estudio. Siempre es aquello que me ocupa y que me preocupa. Es el problema, es el interrogante, es la hipótesis. Entonces, mire, esto lo suelo tener a veces como en cualquier disciplina. Cuando uno en cualquier disciplina entorpece el recorrido, produciendo toda una terminología críptica, cerrada, oscura, en realidad yo creo humildemente que equivoca el camino. Y que en todo caso lo que provoca son temores, ¿verdad? Es decir, hay como la construcción de un monstruo demasiado temeroso. Y creo que lo que hay que hacer es facilitar los caminos. Nunca en conocimientos sirve complicar los tramos. Hay Claro, siempre claro, que oxigenar las vías. claro. Facilitar el trabajo, ¿no? Abrir camino, no Claro, encerrarlo, ¿no? Oye, a ver, me importa esto, ¿no? Porque en esa tarea de investigación, me imagino yo, que han de impactar severamente las distintas corrientes teoréticas que hay acerca de qué es el derecho. Una cosa es claro, el derecho para claro. uno, para otro, ¿no es Y cierto? sí, Yo creo que Dani y yo pensamos distintas cosas de qué es el derecho. Imagino que eso tendrá, eso te sí, claro. tendrá también dicho de esto de verdad, es una cosa objetiva, ¿no? Eso impacta también en esto, ¿no? Claro, a ver, sin duda, sin duda. Primero, esto vamos a verle la coherencia que tiene todo esto que estamos conversando para decir que lo que hemos charlado hace 40 minutos atrás, esta diversidad, ¿no? Esta rica heterogeneidad en nuestra disciplina, puede ser, a mi criterio, lo que enriquezca nuestro hacer y también es un aspecto de cierta sensibilidad y vulnerabilidad para poder sostener nuestra condición de saber científico. En este sentido, ¿qué entendemos cada uno de nosotros por derecho? Es justamente uno de los debates que nos parcelan el terreno a los hombres y mujeres de derecho, que nos impiden pensar en un objeto unívoco y a partir de allí las diferencias, por supuesto, respecto a cómo abordar ese objeto de estudio. Indudablemente, porque para ir para todos esto, para que sea esto comprendido por cualquiera que lo pueda ver vinculado al derecho. Si yo digo que el derecho es norma y solo norma, y entonces el objeto de estudio tendrá que ser el ordenamiento normativo como derecho positivo y vigente eventualmente, entonces la metodología de estudio va a estar dirigida a eso, tendrá mucho que ver con lo exegético, con lo gramatical, con lo lógico, con lo sistemático. Si usted quiere eventualmente con lo teleológico, pensando en las finalidades y ya corriéndome bastante de la letra. Yo pienso que el derecho está vivo en el hacer cotidiano y qué sé yo, entonces probablemente me acercaré más a un historicista tipo Savigny y diré hay que ver en el pueblo qué es lo que pasa en la vida real con independencia de lo que las normas a las que hay que atender e investigar dicen. Es decir, por supuesto que el objeto de estudio determina variantes muy interesantes y a partir de allí también obliga a pensar en métodos o en herramientas de investigación diversas. Está claro que en derecho lo que no se puede hacer, como en muchas de las ciencias sociales, es experimentación. Nosotros lo que no tenemos como posible es el método experimental, porque no podemos repetir la escena sin intervenir como ojo investigador. Entonces, esto que se puede hacer en el laboratorio, se da cuenta con el cuerpo, con la rana o con el... Yo no puedo hacer esto en cuanto a la conducta humana, incluso del mismo hombre. ¿Se acuerdan ya? Si algunos de los que nos están viendo tienen más de 40, se acordarán de aquella, el clásico ya del cine, La Naranja Mecánica, ¿no? Cuando querían forzar a estos jóvenes y los mantenían con los ojos abiertos, mostrándoles escenas, queriendo con esto, bueno, modificar conductas y experimentar con conductas. Esto no se puede hacer en derecho, pero en cualquier caso sí, usted acierta, por supuesto, no es sorpresa que lo haga, porque el objeto de estudio, lo que determinemos nosotros como objeto de estudio del derecho es capital. Y todos tenemos alguna idea sobre el objeto de estudio del derecho, aunque no sepamos conceptualizarlo. Es decir, tal vez el que nos está yendo ahora no sabe si es un exégeta, si es un crítico, si es un analítico, si es un ego, no importa, pero la verdad que Pero lo algo tiene. tiene, alguna visión tiene. Siempre la tiene, siempre la tiene.
Siempre la tiene. separa de una atalaya o de otro atalaya, ¿no? Es cierto. Oye, Sí. Gustavo, estamos ya al borde del tiempo, ya llevamos 1 hora y monedas conversando, y yo tengo que terminar a la fuerza, por tanto, te voy a hacer una última pregunta. Con esto ya ¿Cómo vamos a no? terminar, ¿no? ¿Cómo valora la sociedad Mm. que nosotros nucleamos y formamos la labor de la investigación jurídica? ¿Creen que somos tipos relevantes o no? Bueno, con absoluta honestidad, por supuesto, como hemos llevado adelante esta charla usted y yo creo que en principio y de modo masivo y colectivo, no. Creo que la sociedad en general, hablo de investigación jurídica, no del rol del abogado, que es otra cosa, esta idea, esta noción que tiene el hombre común. Eh, Mire, vamos a hacer un ejercicio fácil. Salga usted ahora a la calle y pare a las personas que se les ocurra, de la edad que sea y vestidos como estén, preguntándole estos 10 pesos que tiene de recurso el Estado, ¿los tiene que destinar para que investigue un bioquímico, tal cosa? O el abogado, a ver qué tanto nos va a ir con tal norma para resultar una sociedad más pacífica, y seguramente van a ir Claro, claro, al bioquímico. Hay claro. una valoración distinta. Ahora, fíjese lo que yo le puse en juego. Ahora, si usted le enseña a esa persona y le dice, vos sabés que esto va a depender de que vos estés más seguro. Vos sabés que lo que vamos a investigar en derecho va a ser posible que nosotros pensemos en esquemas normativos y de interpretación y de justicia más exitosos. Vos sabés que esto tal vez va a depender, en última instancia, de que seas más feliz. Y entonces, probablemente la persona empiece a entender. Y ya su concepto no sea tan direccionado. Por eso digo que los hombres y mujeres del derecho tenemos algunas deudas. En esto de hacer una investigación real, de mostrarle, en esto que tiene el saber científico, que es la vocación de divulgación, de mostrarle al mundo real que lo que producimos tiene un valor y tiene un sentido. Insisto, luego el hombre de a pie lo entiende claro. Aunque no pueda, por su enorme peso cultural, reconocerlo. Cuando recurre, digo, al abogado para que le salve, no sé, la ejecución de la casa o el accidente laboral, y allí aparece, ¿no es cierto? Yo digo que a diferencia del médico, que es como un semidios, el abogado en ese caso aparece como un chamán casi oculto. Es decir, no se le reconoce el mérito, probablemente, pero hay un recurrir, una necesidad. Ahora, Sobre en todo el términos de momento de investigación, pagar el honorario final, ¿no? Sobre todo ese momento. claro, pero Sí, seguro. Creo que nos pasa eso, pero también creo que es interesante que nosotros seamos conscientes de que lo que hacemos es un gran aporte a una sociedad que yo creo que todos pensamos cada vez más justa, que debe ser así, que nos la debemos de esa manera, y por lo tanto creo que en esa deuda nosotros somos actores centrales, estamos involucrados porque trabajamos con esa materia. Lo pueda ver o no el hombre común en lo inmediato, pero creo que estamos obligados, en tanto trabajamos esa materia prima, ¿no? Con esos elementos. yo participo plenamente de esa forma. Bueno, Gustavo, ya está en el tiempo final. Si te parece bien, te agradecería 1 minuto más de un pensamiento de lo tuyo para quien nos está escuchando, para darle ya un corte final a esto. No, bueno, lo vinculo con lo que acabo de... Gracias primero de nuevo, Adolfo, a usted, y gracias a todos los que formen parte eventualmente de este encuentro. Y lo vinculo con lo que estaba diciendo recién. La absoluta convicción de que el derecho es una herramienta que nos puede hacer realmente, sin demagogia, libres, felices y justos. Que no caigamos en el desasosiego y en la angustia de las frustraciones cotidianas que inevitablemente nos trae el ejercicio de la abogacía en sus distintos ámbitos de incumbencia. Que recordemos cuando teníamos en la posadolescencia, siempre me gusta decir, todos los pelos en su lugar y la carne firme, y algo nos impulsó desde algún lugar a querer hacer esto, querer ser abogado, querer ser abogada. No sé si alguna vocación de justicia o si algún interés parecido. Recordar aquello, de cuando éramos un poco más inocentes, cuando teníamos más tiempo y por lo tanto le podíamos dar mucho más crédito a lo que íbamos a hacer.
que eso nos sirva para mimarnos un poco y saber que en un mundo absolutamente complejo y difícil como este todavía no solo somos útiles, necesarios, sino que yo creo que abrazados a la ley somos imprescindibles. Tenemos que serlos. Si un mundo no tuviese la capacidad de honrar sus propias normas, ni siquiera sería la selva, en donde yo creo que normas hay. Sería una suerte de apocalipsis. Así que eso diría, como reflexión. Gustavo, te agradezco tanto esto. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho de nuevo. Te digo hasta pronto y hasta siempre, mi querido amigo. Muchas gracias, un abrazo enorme, Adolfo. Chau. Gracias, querido.